Las mujeres en la tarde, no va a haber, para que en todo caso usted pueda venir. Yo le estoy invitando a que venga mañana por la tarde noche 7:45 a escuchar como una crónica, un resumen de todo lo que fue ese viaje a la India y el propósito que Dios tiene para nuestra iglesia allá. ¿Cuántos están escuchando? Los invito a todos, véngase. Yo quiero que usted sepa qué es lo que Dios quiere hacer allá, ¿ok? Que todos estemos enterados y que todos seamos parte de lo que Dios quiere hacer allá. ¿Escucharon? Muy bien. Y lo último pues es que tenemos un encuentro en 3 semanas, creo. Todo el que quiera servir en el encuentro, esta es la última semana para registrarse y en todo caso poder ser elegido para servir en el encuentro. ¿Cuántos escucharon? Entonces le encargo, esta es la última semana para todo aquel que quiere servir en el encuentro. ¿Ok? Bien, vamos a orar. Levante su Biblia, por favor. Dígale: Señor, gracias por tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, te bendecimos, te honramos. Hemos dedicado este tiempo para buscarte, para entender tu palabra. Abre nuestros oídos y en el nombre de Jesús, danos tu voz esta mañana y haznos partícipes de tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias de antemano por el banquete que vamos a recibir. Permítenos también digerirlo bien y que sea verdadera nutrición en lo espiritual para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias hoy, no sin antes pedir tu paz. Danos tu paz esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús establecemos la paz en cada corazón. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Ok, tome asiento, por favor. El tema de esta mañana se llama así: ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Yes, así se llama. Alcanzando la estatura del joven. ¿Ok? Ahorita va a ver usted de qué se trata esto, cómo se mastica esto. ¿Ok? Fíjese bien. Vamos a Proverbios capítulo 20, verso 12. Proverbios 20, verso 12. Dice la escritura de esta manera. Proverbios 20, verso 12. Dice así. ¿Cómo dice? El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho ¿qué? Jehová. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho ¿qué? Jehová. Este versículo, fíjese bien, para empezar, nos está hablando de 2 sentidos espirituales que Dios quiere desarrollar en su pueblo. ¿Ok? Está hablando del oído y está hablando del ojo, o sea, de la vista. ¿Ok? Pero si usted se fija, dice, el oído que oye y el ojo que ¿qué? Entonces estamos hablando de un oído que realmente ejerce su función de oír. Porque podemos tener oídos, pero sin capacidad de oír. Y luego también dice, y el ojo que ve. Es decir, también podemos tener ojos, pero sin capacidad de ver. Dios quiere, ¿verdad?, de que usted y yo desarrollemos tanto oído como ojo.
y ambos con la capacidad de oír y de ver, a plena capacidad. ¿Ok? Ahora, dice el versículo, ambas cosas. ¿Ambas qué? Ahora, usted y yo, fíjese bien, a este momento, ya sabemos y ya entendemos lo que la palabra cosas significa en la Escritura. ¿Qué significa la palabra cosas? Revelaciones. Entonces, escúchame, un oído que oye y un ojo que ve, las dos cosas son revelación de parte de Dios. Usted va a decir, ¿cómo que el oído que oye? Pues todo el mundo sabe que el oído oye y todo el mundo sabe que el ojo ve. Pero escúcheme, cuando estamos hablando de lo espiritual, un oído que pueda tener la capacidad de oír en lo espiritual la voz de Dios, es toda una revelación. ¿Es toda una qué? Sí. Se necesita entender esto para poder, fíjese bien, tener un desarrollo en nuestro oído espiritual. Igualmente lo es con el ojo. Es toda una revelación poder comprender qué es el ojo que ve. Dice, ambas cosas. ¿Ambas qué? Ambas son revelaciones que ha hecho igualmente, que dice Jehová. ¿Ok? Ahora, dentro de este verso, fíjese bien, hay un asunto también más del cual usted y yo necesitamos hablar. ¿Cuál es? El valor de la palabra hecho. ¿El valor de la palabra qué? Porque lo hecho, fíjese bien, es lo que Dios planeó desde el principio. Lo hecho es lo que Él hizo, por supuesto, pero Él lo ideó antes que usted y yo siquiera fuésemos creados. ¿Cuántos están ahí? Entonces, Él planeó para su pueblo un oído que oye y un ojo que ve. ¿Ok? Él planeó, fíjese bien, y dentro de ese plan está una revelación en cada uno de estos dos aspectos, que Él busca que su pueblo entienda, para que en todo caso pueda abrirse un oído a lo espiritual y pueda abrirse un ojo también a lo espiritual. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Entonces el verso, a final de cuentas, no es tan simple como parece. A la letra parece muy simple, pero no lo es. ¿Ok? Eso quiere decir que si alguien quiere tener un oído espiritual abierto, necesita comprender varias cosas espirituales para poder entenderlas y que en todo caso su oído se abra. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Y en segundo caso, fíjese bien, está diciendo que de igual manera, si alguien quiere tener un ojo abierto, necesita comprender varias cosas en lo espiritual, varias cosas en la escritura, como para poder tener un ojo abierto, con capacidad de ver. Y hoy vamos a ver qué capacidades también tiene que ver o puede ver un ojo espiritual abierto. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Entonces es algo que usted y yo necesitamos comprender de entrada. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, el primero de los dos sentidos espirituales que se mencionan es el oído que oye. ¿El qué? Bien, vamos a hacer un repaso muy leve de cómo es un oído que oye y qué hace el Señor para que un oído oiga. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 21 versos 1 al 6. Enseñanza que usted y yo ya hemos tenido en el pasado. ¿Ok? Dice la escritura en Éxodo 21 versos 1 al 6 así: estas son las leyes que les propondrás. ¿Ok? Luego dice, si comprares siervo hebreo, 6 años, ¿qué dice? Servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, y la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá, ¿cómo dice? Solo. 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. 6.
Entonces su amo, dice, que lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo, que dice, para siempre. ¿Ya lo vio? Está hablando de un siervo. ¿De quién está hablando? De un siervo. Escúchame, en la escritura, un siervo es un esclavo. ¿Es un qué? Sí. El esclavo, según la ley de Moisés, ¿verdad? Iba a estar en la casa, venía a trabajar, ¿ok? Y por 6 años, fíjese bien, podía ser un esclavo, pero al séptimo, dice la ley, él podía tomar la opción de ir y ser libre o quedarse en la casa. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Ahora, cuando fuese libre, todo lo que hubiese traído con él, se podía ir con él. Pero cuando decidiera, fíjese bien, quedarse en la casa, había un propósito muy especial. Antes de hablarle de este propósito, quiero decirle lo siguiente. La escritura está mostrando que esta ley tendría su efecto después de 6 años de trabajo. ¿Después de cuánto? Sí, después de 6 años de trabajo. Ahora, el número 6, y así como se lo estoy diciendo, habla del trabajo. ¿Habla del qué? Del trabajo. Por eso es que la escritura dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas al séptimo día, dice, un día de reposo será consagrado a Jehová. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, la ley, fíjese bien, como toda la ley y toda la palabra es parabólica, no está queriendo decir que esa persona tenía que trabajar 6 años específicos, cronológicamente hablando. ¿Cuánto estamos comprendiendo? No está hablando de eso. Lo que está hablando, fíjese bien, es de que una persona que llega al Señor, fíjese bien lo que les voy a explicar. Una persona que llega al Señor tenía que ser trabajado 6 años en la escritura. Tenía que trabajar 6 años en la escritura. Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Para que en todo caso un día se pudiese aplicar esta ley de los esclavos. Eso quiere decir que cuando una persona llega a una congregación, fíjese bien, la realidad es que esa persona debe de ser metida a la escritura, sumergida a la escritura, para conocer la escritura, tal como está escrita. ¿Tal como está qué? Escrita. Sí. ¿Ok? Es decir, una persona no puede llegar a un entendimiento de la escritura sin antes conocer la misma palabra, sin antes ver qué es el pecado, por ejemplo. Eso es lo más importante, ¿verdad? A través de la escritura, a través de la letra de la escritura, usted y yo podemos conocer lo que es el pecado. De eso se trata esos 6 años de trabajo en nuestra vida. Le repito, no significa que tenga que usted estar aquí 6 años. Y a los 6 años venga con el pastor y diga, ahora sí, ya cumplí los 6 años, o me quedo o me voy. No, no se trata de eso. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Se trata de un tiempo en el cual necesitamos ser trabajados por la palabra, trabajados por la escritura. ¿Cuánto estamos entendiendo? Un tiempo en el que la escritura nos va a estar hablando y nosotros la vamos a estar conociendo, y la escritura nos va a ir limpiando en nuestras propias vidas. De eso se trata, mi amado. Ahora, ese tiempo en realidad que la ley mencionaba como 6 años, pueden ser, fíjese bien, en una persona desde 9 meses, cronológicamente hablando, como toda la vida. De usted depende. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Puede ser desde 6 meses, desde 9 meses, hasta toda la vida. Quien llega y se mete a la palabra y comienza a dejar que la palabra lo confronte y comienza a buscar la palabra, rápidamente puede salir de este proceso de 6 supuestos años que parabólicamente nos está hablando la escritura. ¿Cuántos están entendiendo? Y hay personas que se pueden pasar toda la vida sentados en una silla, ¿verdad? Y la escritura sigue todavía tratando, pero muy lento con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no permiten que la escritura realmente, ¿verdad?, los trabaje, los confronte.
¿Cuántos están entendiendo esto? ¿En verdad lo entiende? ¿En verdad lo entiende? Porque los que usted tiene a un lado, adelante o atrás, no todos tienen el mismo crecimiento espiritual. Y eso es algo que nos debería de ayudar a entender, ¿verdad? Cómo se comportan las personas dentro de un pueblo o de una congregación cristiana. ¿Cuántos están ahí? No podemos medir con la misma tijera, como dicen por ahí, ¿verdad? A todos. Hay quienes crecen rápidamente y hay quienes no quieren crecer. Esa es la verdad. Hay quienes vienen a calentar la banca, ¿ok? Y la dejan bien calientita. Y hay quienes están corriendo en su vida realmente con la palabra. Eso que le sirva a usted, fíjese bien, para no juzgar tan a las personas tan a la ligera. ¿Tan qué? Mire que un dicho ya en lo popular dice que hay que tomar las cosas de quien viene, ¿cierto o no cierto? Igual en la iglesia, hay que tomar las cosas de quien viene. Si aquella persona tiene un crecimiento enorme en su vida y ya a usted le causa un problema, entonces sí hay un problema grave ahí. Pero si es una persona que no tiene ningún crecimiento espiritual, mire, tome las cosas de quien viene. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos comprendiendo? Muy bien. Entonces, eso es lo que esta ley quiere decir, pero también la ley nos está mostrando, fíjese bien, que aquella persona que es trabajada por la Escritura por 6 años, al 7º año podía ser libre, ¿ok? O también podía tomar la opción de quedarse en la casa como un esclavo para siempre. Ahora usted me va a decir, bueno, ¿y entonces qué diferencia hay? ¿Era esclavo antes? ¿Se queda en la casa como esclavo? Pues ¿cuál diferencia hay? No hay ninguna. No, sí hay. Dice el verso 5, Éxodo 21:5, de esta manera: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Fíjese bien, este ya no es un siervo o esclavo igual que el que había estado siendo trabajado por 6 años, sino que este es un esclavo por amor. ¿Por qué? Por amor. ¿Ok? Un esclavo por amor. Y hay una diferencia enorme entre un esclavo normal que un esclavo por amor. La Escritura dice en 1 de Juan 5:3 que el amor es guardar sus mandamientos. Entonces este esclavo que se queda en la casa por amor, ¿con qué propósito se queda? Por guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Por guardar sus mandamientos, efectivamente. Ahora, el asunto es el siguiente: ¿cómo puede guardar sus mandamientos si en realidad no lo llevan a buscar los mandamientos? Por eso es que en el verso 6, fíjese bien, dice así, 21:6: entonces su amo lo llevará ante los jueces. ¿Lo llevará ante quién? Los que juzgan, los que tienen juicio. ¿Ok? Dice, y le hará estar junto a la puerta o al poste. ¿Junto a qué? Dice, le hará estar. Quiere decir que si bien ha decidido ser libre, esa libertad se va a conseguir de una manera. ¿De cuál manera? Estando junto a la puerta o al poste. ¿Ok? Dice, y su amo le horadará, es decir, le abrirá un hoyito. ¿En dónde? En la oreja. Eso está hablando de un oído que se abre. ¿De un oído que qué? Sí, ¿y se abre a qué? Bueno, si una persona está precisamente junto a la puerta o al poste todo el tiempo, veamos qué significa en la Escritura el estar junto a la puerta o al poste. Vayamos a Proverbios capítulo 8, verso 34. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Que me qué? Velando a mis puertas cada día, aguardando ¿qué? ¿Ya se fijó? Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas.
¿Dónde era puesto el esclavo que se quedaba por amor en la casa? Junto al poste y junto a la puerta. Esto habla, fíjese bien, de que va a ser enseñado en la sabiduría, porque la Escritura dice en Proverbios 1:20 que la sabiduría habla en las puertas. ¿En dónde habla la sabiduría? Otra vez, ¿en dónde habla la sabiduría? En las puertas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este amo que se queda en la casa, se queda, fíjese bien, para aprender sabiduría. ¿Para qué se queda? Sí, y va a ser enseñado día tras día en ese aprendizaje de sabiduría. ¿Ok? Para eso se queda, por amor, es decir, para guardar la palabra, para aprender sabiduría, para estar día a día en contacto con la sabiduría. Para eso se queda ese esclavo por amor en la casa. Ahora, eventualmente, al estar en contacto con la sabiduría, con las palabras de Dios, ¿ok? Ese oído le va a ser ¿qué? Abierto. ¿Le va a ser qué? Abierto. Y va a comenzar a entender cosas, ¿ok? Cosas que jamás antes entendía. Y poco a poco las va a ir entendiendo y entendiendo y entendiendo, ¿ok? Ahora, fíjese bien. Vayamos a Juan 15:15. Juan 15:15. Y dice la Escritura de esta manera: ya no os llamaré siervos. Acuérdese que la ley de los esclavos menciona a los esclavos como siervos, ¿ok? Y aquí está diciendo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo, ¿qué dice? No sabe lo que hace su señor. Es decir, la palabra siervos aquí viene del griego doulos, que quiere decir esclavo. Y Jesús mismo está hablando, fíjese bien, con sus discípulos y les está diciendo: ya no los voy a llamar esclavos, porque el esclavo, dice, no sabe lo que hace su señor. ¿No qué? ¿Qué quiere decir? No tiene sabiduría de lo que hace. A ver, todo el mundo diga, de lo que hace. Sí, acuérdese que el verbo hacer en la Escritura tiene una connotación muy importante. Habla de aquello que Dios hizo desde el principio. ¿Habla de qué? De lo que Dios hizo desde el principio, de lo que Dios planeó desde el principio. Eso es el verbo hacer. ¿Qué quiere decir? Fíjese bien, que todo el siervo que se queda en la casa sí va a llegar a saber lo que Dios planeó desde el principio. Eso quiere decir. Por buscar la sabiduría, por ser abierto su oído, porque se quedó, ¿verdad? O lo dejaron pegado junto al poste o a la puerta y ahí le horadaron la oreja. Entonces el Señor le va a dar a conocer lo que sucedió desde el principio, es decir, lo que planeó Dios desde el principio. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Por eso dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. No es cuestión de que simplemente el Señor le comience a decir: mira, es que yo hago en la mañana esto, y yo hago en la tarde esto otro, y en la mediodía hago esto otro, y en la noche hago esto otro. No, no se trata de eso. Se trata de que le va a comenzar a revelar todo aquello que el Señor planeó e ideó desde el principio para su vida y para la vida de todos los habitantes de esta tierra. ¿Cuánto estamos comprendiendo? De eso se trata, mi amado. No sabe lo que hace su Señor, dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas, ¿qué dice? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he, ¿qué dice? Dado a conocer. Observe otra vez la palabra cosas. ¿Ya lo vio? Entonces al amigo se le revelan todos los planes del Padre desde el principio. Pero al esclavo que no quiere quedarse en la casa buscando la sabiduría, entonces a final de cuentas no se le revela nada de esos planes que desde el principio Dios hizo para su vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir, ¿sabe qué es? Que Dios le puede revelar todo el plan de lo que Él hizo para usted, el propósito para su vida, el por qué le trajo aquí a la tierra,
y aún el cómo piensa llevarle de regreso a casa. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Todo el plan que Él tuvo para su vida, Él se lo quiere revelar a usted. ¿Pero a quién se lo va a revelar? Al siervo que se queda por amor en la casa. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Y que permite que le oraden la oreja y lo pongan junto a la puerta o al poste. Ahora, esto es una etapa en la vida de aquel, ¿verdad?, que está buscando al Señor. Primero se llega, la palabra nos trabaja y después tenemos que tomar una decisión. La decisión de quedarnos en la casa o irnos libre. ¿Ok? Irnos libre con un conocimiento muy básico, solamente la letra. O quedarnos en la casa para conocer todas las cosas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces usted tiene que decidir. ¿Quiere conocer todas las cosas? ¿O simplemente quiere quedarse con la letra, la palabra escrita? ¿Qué es lo que quiere? Pregunto, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere entender y conocer a su Señor? ¿O quiere solamente la letra y con eso le es suficiente para conocer de Dios? Esa es la diferencia, mi hermano. Por eso es que usted ve que hay personas que se van y ya no buscan el entendimiento, porque en realidad no quieren conocer más profundamente a Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Muy bien, ahora, fíjese bien. Cuando Jesús estaba hablando de este versículo, Juan 15:15, Jesús estaba hablando con sus discípulos. ¿Con quiénes? No oigo, ¿con quiénes? Y si está hablando con sus discípulos, ¿qué quiere decir? Que aquel siervo que se queda en la casa, ¿sabe qué rumbo lleva en su vida? ¿Sabe qué propósito lleva en su vida? El Señor lo ha de convertir en un discípulo. ¿En un qué? En un discípulo, efectivamente. Ese es el siervo que se queda en la casa para siempre. El Señor lo ha de convertir en un ¿qué? Discípulo. ¿Cuántos están escuchando? ¿Ok? Ahora, esta es la etapa del oído que oye. ¿Están ahí? Pero luego, cuando esta persona se ha quedado en la casa para siempre, con el propósito de que le sean reveladas todas las cosas, ¿verdad? En ese mismo proceso de revelación de todas las cosas va a llegar el tiempo, fíjese bien, donde su ojo tenga que ser abierto también. ¿Cuántos están ahí? ¿Estamos comprendiendo? Va a llegar el tiempo cuando su ojo tenga que ser abierto también. Le estoy hablando de una perspectiva así para su vida, para que usted vaya comprendiendo qué es el proceso o cuál es el proceso por el cual el Señor nos quiere llevar. ¿Ok? Ahora fíjese bien, en este momento vamos a Juan capítulo 9, a partir del verso 13 hoy. Porque los primeros 12 versículos los vimos en dos mensajes anteriores. Si usted no estuvo, pues por ahí, con Moisés, ¿verdad?, en cabina puede conseguir los temas. Y si usted estuvo, pues yo espero que lo recuerde. Habla de un ciego desde su ¿qué? Nacimiento. ¿Ok? Un ciego desde su nacimiento. ¿Y cómo es que Jesús le abre los ojos? Veamos lo que dice Juan 9:10 para empezar. Juan 9:10. Dice la escritura de esta manera: y le dijeron, ¿cómo te fueron, qué dice? Abiertos los ojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús, fíjese bien, le había abierto los ojos. Para ello Jesús, ¿verdad?, hizo un proceso para abrirle los ojos. Veamos el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Vamos desde el verso 6, perdón. Verso 6. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. 7.
y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo. De esta manera, que se incluyen siete pasos en una operación del Padre, ¿ok? Aquel ciego le fueron abiertos los ojos. Ojos, ¿verdad?, que no veían desde su nacimiento. ¿Ok? Ahora yo quiero decirle algo. Ese ciego que no veía desde su nacimiento, somos usted y yo. Eso somos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de entender al Señor. Y desde que nacimos no lo hemos entendido. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Y lo que el Señor quiere es abrirnos los ojos para que usted y yo entendamos. Y más que entendamos, le conozcamos. ¿Le qué? Bien, por ejemplo, vea esto. Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. ¿Qué dice la Escritura? Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. ¿En qué? Otra vez, ¿en qué? ¿Qué quiere el Señor hacer con nosotros? Que lo entendamos. ¿Y qué más? Otra vez, ¿qué quiere? Y lo conoce. ¿Para qué cree usted que el Señor quiere abrirnos el oído primero? Mire, son dos sentidos espirituales. Sentido número 1, oído. Sentido número 2, ojo. ¿Cuántas cosas quiere el Señor que hagamos con Él? Dos cosas. Relaciónenlas con los sentidos. El oído es para entenderlo y el ojo es para conocerlo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Para eso es. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Está Joás inventando? No. Veamos lo que sucede en la Escritura en Lucas 24, verso 31. Los discípulos, a la muerte y resurrección de Jesús, vean lo que sucede. Dice, a ver, todos lean. 1, 2, 3. ¿Ya vio? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Por qué dice reconocieron? Le volvieron a conocer. Quiere decir que allá en la preexistencia le habíamos conocido, pero aquí tuvieron que ser enseñados primero con un oído abierto para que luego llegara el tiempo cuando también se les abrieran los ojos. Y el abrir los ojos, mi amado, es para que usted y yo realmente conozcamos a nuestro Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Quiero decirte algo, Giovanni. El Señor te ha traído por unos 5 o 6 años buscando abrirte el oído primero. Pero ya viene el tiempo, porque quiero decirle que donde la voz de Dios está operando, el espíritu de la profecía se está moviendo. Ya viene el tiempo donde no solamente lo vas a entender, sino lo vas a comenzar a conocer. ¿Cuántos me están comprendiendo? Realmente conocer. ¿Ok? Va a comenzar a haber personas que en su desarrollo espiritual no solamente lo están entendiendo, sino también lo van a comenzar a conocer. Y de ahí muchos otros van a venir detrás y detrás también bajo ese proceso. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Lo que tú y yo hemos entendido de Dios es apenas una partecita de todo lo que hemos de conocer de Él. Para ello es necesario que se nos abran los ojos. ¿Que se nos qué? Abran los ojos. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ok, váyase al verso 35, mismo capítulo 24, 35. Vea esto, 4 versículos después.
Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido. ¿Dónde? Era el camino a Emaús, sí, pero eran las cosas, las revelaciones que les habían sucedido mientras andaban en el camino. Jesús dijo: yo soy el ¿qué? Camino y la verdad y la vida. Si están en el camino, ¿qué es lo que sigue después? La verdad. Si están contando las cosas que les sucedían en el camino, ¿qué quiere decir? ¿A dónde van? Espérame tantito. Primero van a la verdad. ¿A dónde van primero? A la verdad. Y luego va a seguir ¿dónde? ¿Qué va a seguir enseguida? Perdón la redundancia. ¿Qué va a seguir después? La vida. ¿Estamos comprendiendo? Dice: ¿y cómo le habían qué? Reconocido al partir el pan. ¿Ya se fijó? Entonces, fíjese bien, cuando nos abren los ojos, es con el propósito de que usted y yo, fíjese bien, podamos conocerle realmente. Un día el Señor quiere abrir el oído para comenzar a entenderlo, pero después quiere abrir los ojos para comenzar a conocerlo. ¿Cuántos están ahí? Gloria a Dios. Vámonos a Juan capítulo 9, verso 13. Juan 9, verso 13. Dice la Escritura: ya después de todo el proceso en el cual este hombre, que había sido ciego desde su nacimiento, le fueron abiertos los ojos, entramos en el verso 13 y vamos a leer hasta el verso 21. 13 al 21, todos juntos, para que nadie se duerma. El que no hable, dele un coscorrón. Está dormido. ¿Ok? 1, 2, 3. Muy bien, qué bien leyeron, ¿eh? Estoy admirado que ya aprendieron a leer. Por lo tanto, ya les podemos dar certificado de primaria. Los del colegio, por favor, extiendan un certificado de primaria para toda la congregación. Déjenme decirle que mientras le dije: el que no lea, denle un coscorrón, me acordé de una anécdota de estos días en la India. ¿Sabe qué le sucede a una persona que en el tráfico de la ciudad, un agente de tránsito de allá lo agarra y se enoja con el peatón, motociclista o automovilista?
Jesús, tú y yo nos llevamos, ¿no, verdad? Desde el día de hoy nos vamos a llevar. ¿Saben qué hace un agente de tránsito? Lo cachetea. ¡Pau, pau, pau! Eso hace. Eso hace. Lo cachetea. Y lo cachetea enfrente de toda la gente. Yo vi a un agente de tránsito cachetear a uno que se metió así delante de él. ¡Pau, pau, pau! Y le puso una regañada tremenda. Claro que yo no entendía nada, ¿no? Pero yo supongo que era una regañada enorme. ¿Ok? Parte de las anécdotas que le voy a contar este próximo lunes. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, vamos a lo serio. Por favor, verso 13. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ¿qué? Verso 14. Verso 14. Dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto ¿qué? Mire, este dato es sumamente importante. Porque ya sabemos que a aquel hombre le fueron abiertos los ojos. Pero aquí la Escritura nos muestra cuándo le fueron abiertos los ojos. ¿Cuándo le fueron abiertos los ojos? ¿En qué? En el día de reposo. Ahora, este dato se vuelve muy importante porque la Escritura dedica un verso específico para hablar de que en el día de reposo le fueron abiertos los ojos a este hombre. ¿Qué quiere decir en todo caso esto? ¿Qué nos hace entender esto? Vayamos por favor a Marcos capítulo 2, verso 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28. La Escritura dice así. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. 28. Dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún, ¿de qué? Del día de reposo. Usted y yo necesitamos entender estos versos para ver también el por qué a aquel hombre le fueron abiertos los ojos en el día de reposo. ¿Y qué significa en todo caso? ¿O qué relación tiene el hecho de que le hayan sido abiertos los ojos en el día de reposo precisamente? ¿Por qué no fue el martes? ¿Por qué no fue el miércoles? ¿Por qué no fue el jueves? Sino fue en el día de reposo. Mire, primero que nada, verso 27, Marcos 2. También les dijo, el día de reposo, ¿qué dice? ¿Fue qué? ¿Fue qué? ¿Qué significa el verbo hacer en la Escritura? A ver, ¿qué significa el verbo hacer en la Escritura? Lo que Dios ideó y planeó desde el principio, todavía antes que nos creara. ¿Cuántos están ahí? Entonces dice, el día de reposo fue hecho, es decir, planeado por causa del hombre, ideado por causa del hombre, y no el hombre por causa del ¿qué? Del día de reposo. ¿Qué quiere decir, mi amado? Fíjese bien, aplicándolo al verso o a los versos en los cuales estamos explicando, significa que a aquel hombre le fueron abiertos los ojos en el día de reposo, porque el día de reposo significa una activación espiritual. ¿Qué significa? Sí, cuando usted y yo, fíjese bien, venimos el fin de semana y tomamos este día, domingo, como día de reposo, es porque queremos que nuestro espíritu se active. No es realmente para que usted y yo nos la pasemos el domingo comiendo palomitas, papitas, viendo 3 películas, toda una serie, ¿verdad? El fútbol, y verdad, y luego come y luego se va a los tacos, ¿verdad? Después a los mariscos y ¿cuántos me están escuchando? No, no es para eso, mi amado. El día de reposo es para que usted y yo, fíjese bien, después de 6 días de trabajo y contacto con el mundo, vayamos y nos alimentemos en lo espiritual para emprender otros 6 días de trabajo y contacto con el mundo, pero con una enseñanza que nos va a llevar precisamente a desafiar, a romper, a tratar, a confrontar a todas las cosas del mundo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos comprendiendo?
Entonces el día de reposo es una activación espiritual. ¿Por qué este ciego fue, verdad? Le fueron abiertos los ojos en el día del reposo, porque en realidad el abrir los ojos en lo espiritual significa una activación espiritual en su vida. ¿Qué significa? Sí, eso es lo que significa, una activación espiritual en su vida. Ahora, ¿qué significa una activación espiritual en su vida? Escúcheme, alguien que es activado espiritualmente significa alguien que ha sido muerto a la carne. Alguien que ya no vive en carne. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Alguien que ha acabado con su carne y ahora es activado espiritualmente hablando. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Eso es lo que significa. Alguien que ha sido activado espiritualmente. Entonces, quiere decir que hay una transición entre la carne y el espíritu. Eso es lo que significa que a alguien, fíjese bien, le sean abiertos, ¿qué? Los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Escúcheme, hemos hablado, fíjese bien, que el oído es lo primero que el Señor quiere abrir. Y luego que son los ojos los que Él quiere abrir. Cuando una persona todavía está viviendo, fíjese bien, en la etapa del oído espiritual y donde le están siendo abiertos los oídos espirituales, todavía vive en carne. ¿Todavía vive en qué? Sí, está entendiendo al Señor. ¿Ok? Pero cuando una persona trasciende de una etapa a la otra y le son abiertos los ojos, es activado en lo espiritual, su muerte, su carne está muerta o su carne se muere. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Y empieza a conocer al Señor realmente. ¿Por qué empieza a conocer al Señor realmente? Porque antes su propia carne le impedía conocerlo. Lo máximo que dejaba suceder en él es comenzar a entenderlo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Entonces por eso usted y yo, fíjese bien, necesitamos morir a nuestra carne para que Dios abra nuestros ojos y entonces realmente podamos llegar a conocerlo. ¿Llegar a qué? Efectivamente. ¿Cuántos lo están comprendiendo? A ver, ¿cuántos lo están comprendiendo? Veamos lo siguiente. 24:35 de Lucas. 24:35 de Lucas. Si usted estuvo en una de las prédicas anteriores, lo va a entender rápidamente. Dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido, ¿qué? Contaban las revelaciones que en el camino les habían sido dadas. Y dice, ¿y cómo le habían reconocido al qué? ¿Al qué? Mire, cuando Jesús fue a la cena del Señor, en Mateo 26:26, vayamos qué dice Mateo 26:26. Mateo 26:26. Dice, y mientras comían, ¿qué dice? Tomó Jesús el qué, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es qué. ¿Esto es qué? El pan tiene una relación con el cuerpo. El pan tiene una relación con la carne que hay en nuestro cuerpo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Yendo de regreso al versículo 24:35 de Lucas, la escritura nos dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir al qué, al partir qué. ¿Cuándo le reconocieron? Cuando partió el pan. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando ellos pueden entender cómo nuestro cuerpo puede ser y cómo el cuerpo de Jesús fue muerto, su carne fue muerta. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora vean lo que sucede. Yo le hablé del versículo 24:31. ¿Qué dice el versículo 24:31 otra vez? Dice así, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció ¿qué? De su vista. Pero vean lo que dice el 30, verso anterior. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo Jesús? A ver, todo el mundo lea, por favor. 1, 2, 3.
¿Ya se fijó que no se menciona el vino? Y que acabamos de leer el 31 y que no se menciona el vino. Y el 32 y el 33 y el 34 y el 35 y no se menciona el vino. Pero sí se menciona el pan. Y él dijo que el pan era su cuerpo. Entonces está hablando, fíjese bien, de que alguien muere a la carne. ¿Cuándo le reconocieron? Cuando partió el pan, dice. Es decir, cuando ellos entendieron que este cuerpo de carne se tiene que morir, se tiene que partir. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Alguien que no reconoce que este cuerpo de carne tiene que ser partido, escúcheme, no va a poder conocer al Señor. Porque no se puede conocer al Señor en la carne, se le puede conocer solamente en el Espíritu. Y si lo comprende, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Entonces este día de reposo, fíjese bien, está hablando de una activación espiritual en su vida. De eso está hablando, de una activación espiritual en su vida. ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? Ahora, veámoslo también de este otro ángulo. ¿Qué dije? ¿Cuántos oyeron? ¿Y cómo no respondieron? ¿Qué dije? Mire, vea esto. Por andarle sobando la pelonera a Pepe se me olvidó el asunto. Entonces vi que todos se rieron y se me olvidó. ¿Qué iba a decir, señora? Sí, pero el asunto es el ángulo, no. Si siguen hablando no me voy a acordar nunca. Me desconecté de plano. ¿De qué ángulo iba a hablar, Señor? Ya se me olvidó. Ya me acordé. Ya me acordé. Me volví a conectar. A ver, todo el mundo diga, día de reposo. ¿Qué es el reposo? Sí, pero también el reposo tiene otro significado, el cual usted y yo conocemos como el más común: descanso. ¿Qué cosa? Ahora veamos lo que dice Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Dice la escritura de esta manera: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, ¿qué dice? Hace que, mire, y si alguien está en paz con sus enemigos, ¿qué está haciendo? Descansando. ¿Qué está haciendo? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando una persona es activada espiritualmente, cuando una persona muere a la carne, escúcheme, y comienza a activarse en el espíritu, ¿sabe qué quiere decir? Que venció a todos sus enemigos, por lo tanto ya tiene paz con ellos y está descansando de ellos. Pero todo eso sucede porque los caminos del hombre, ¿qué dice? Son agradables a Jehová. ¿Ok? Y Él hace que sus enemigos, ¿verdad?, estén en paz con esa persona. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Entonces, cuando a alguien le son abiertos los ojos, que significa una activación espiritual, también le son abiertos los ojos, y esto es lo que también significa, porque fíjese bien, muere a su carne y entonces está en paz con todos sus enemigos. ¿Cuántos lo comprenden? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor.
Esto es a donde el Señor quiere llevarte, pueblo. A que tú puedas morir realmente a tu carne, tú y yo, y podamos estar en paz con todos nuestros enemigos. Aquellos que gobernaban nuestra voluntad en la carne y voluntad en nuestros pensamientos. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? Eso es lo que el Señor quiere. Hasta allá nos quiere llevar. Entonces fíjese bien, usted y yo ya hemos hablado que el abrir los ojos es para que lo conozcamos, además de haberlo entendido. Estamos hablando de que el abrir los ojos es para que usted y yo tengamos descanso de nuestros enemigos. El abrir los ojos es también, fíjese bien, para que suceda una activación espiritual en nuestras vidas. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? Y nos vamos al verso 20, 9:20 de Juan. Sus padres respondieron. Resulta, fíjese bien, que cuando le fueron abiertos los ojos, un montón de personas comenzaron a preguntar: oye, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Los fariseos, algunos otros de los fariseos, dice la Escritura, los judíos, y aún los judíos que no creían que sus propios padres, no le creían ni a los propios padres del que había sido ciego, fueron y le preguntaron a los padres. ¿Ok? Y los padres, vean lo que respondieron. Dice, sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo. ¿Y que qué? Y que nació ciego. Veamos el verso 21. Dice, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué dice? Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Mire, este verso encierra algo precioso, algo tremendo. ¿Por qué? Porque cuando los padres dicen edad tiene, la palabra edad aquí es una palabra que en griego significa ha alcanzado una estatura. Usted y yo lo podemos ver así como, pues ya está viejito, hermano, ¿verdad? No. Esta palabra quiere decir que ha alcanzado una estatura en su proceso de madurez. Y la estatura que ha alcanzado, ¿sabe cuál es? La del joven. ¿La del qué? Sí. ¿Esto qué significa? Que al que tiene un oído espiritual abierto, en ese proceso es un niño. ¿Es un qué? Y cuando pasa de un oído espiritual abierto a un ojo espiritual abierto, se convierte en un joven. Pero todavía tiene que llegar, fíjese bien, a otro proceso más: convertirse en un padre espiritual. ¿Cuántos están ahí? La Escritura habla de eso. Veamos qué dice Primera de Juan capítulo 2 versos 13 y 14. Primera de Juan capítulo 2 versos 13 y 14. Dice la Escritura así: os escribo a vosotros, padres, porque ¿qué? ¿Porque qué? Observe cómo dice: porque conocéis, tiempo presente, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, ¿qué? Jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? ¿Porque habéis vencido a quién? ¿Cuál es la característica que este verso menciona acerca de un joven? ¿Que ha vencido a quién? Y si tú has vencido a la carne, ¿a qué crees que venciste? ¿Dónde opera el maligno? En la carne. Entonces el joven es el que ha vencido al maligno en su propia carne. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor.
Verso 14, primera de Juan 2:14, ¿qué dice la Escritura? Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Observe una cosa, el Padre es el que ya conoce al que es desde el principio. Pero el joven es el que recién ha muerto a la carne y comienza a conocer a su Padre Celestial. Eventualmente va a llegar a ser padre. ¿Lo comprende? Porque un día realmente va a conocer al Padre Celestial. Por lo pronto empieza a conocer, porque ha vencido ¿qué? Al maligno. Pero ahora vea que también el versículo dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois ¿qué? Y luego dice: y la palabra de Dios ¿qué? ¿La palabra de Dios qué? Hace un momento, fíjese bien, yo le decía que la persona que está entendiendo al Señor es un hijito, es un niño. Es el que se le abre el oído espiritual primero. Observe cómo dice aquí Juan acerca de los jóvenes. Dice: porque sois fuertes y la palabra de Dios ¿qué? ¿Permanece en dónde? Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios en un joven? Está, espérese, vea bien. ¿En dónde está la palabra de Dios en un joven? Dice: permanece en vosotros. ¿En dónde está la palabra? Adentro de él. ¿Dónde está? ¿Y por qué está dentro de él? Porque en el proceso, cuando le fue abierto el oído, él fue entendiendo ya a su Señor. ¿Dónde tiene la palabra? Adentro de él. La tiene en su espíritu. ¿La tiene dónde? No oigo, ¿la tiene dónde? La tiene en su espíritu. Y el joven, fíjese bien, como tiene la palabra en su espíritu, ¿por qué cree que los padres? Vayamos otra vez de regreso a Juan 9:21. Juan 9:21. Dice: pero ¿cómo ve ahora? Recuerde que estos son los padres contestando. No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, es decir, ha alcanzado una nueva estatura espiritual. Y luego dice: preguntadle a él. Y luego, ¿qué dice el final? ¿El qué? ¿Por qué puede hablar por sí mismo? Porque tiene ¿qué? La tiene la palabra dentro. Ahora, a ver, todo el mundo voltee con su vecino. El primero que se le ocurre, el más feo de los dos. Ya, no haga tanto escándalo, nomás voltee, hombre. Dice la Escritura: el que hablará por sí mismo. ¿El qué? Te dijo feo, Melchor, ¿eh? Está volteando contigo. ¿El qué? Mire, hace 3 semanas usted y yo aprendíamos que en la Escritura se dicen cosas y se hablan cosas. ¿Cuántos están ahí? El Padre dice y el Hijo habla. Y cuando el Hijo habla, habla de lo que se ha entendido, de lo que se ha revelado. Ahora, vea lo que dice este verso: el que hablará por sí mismo. ¿Qué quiere decir? De lo que tiene entendido, de eso va a hablar. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? ¿Le cuento otra historia de la India? Chiquitita. Día número 2. Su servidor, todo lo que medita, siempre lo medita en una computadora. Yo agarro un verso, me lo aprendo de memoria, con todo y cita, y luego le pregunto al Padre: dame tu voz. Dame tu voz.
quiero entender este verso. Repito muchas veces el verso y después de haber repetido unas 10, 12 veces, entonces comienzo a escribir lo que Dios me da y lo que Dios me hace entender. Y todo lo que Dios me hace entender lo voy escribiendo y lo voy escribiendo y lo voy escribiendo. Tengo en mi computadora todos los versos que he meditado desde hace 6 años. Ni uno sin falta. Hasta el día número 2 en la India. ¿Por qué? El día número 2 en la India prendo mi computadora y no funciona. Y no funciona ni el día 2, ni el día 3, ni el día 4. Nada. En la India no se usan los mismos conectores eléctricos que aquí. Yo llevaba un conector adaptador a las conexiones de la India. Y yo dije, lo puse mal, algo me equivoqué, capaz de que se quemó la computadora, cosas así. Pero ya no volvió a encender, nunca, en todo el viaje. Y entonces yo dije, mira, sea lo que haya sido, yo no voy a dejar de meditar la palabra. Y si antes nunca lo hice, pues ahora lo voy a hacer a mano. Y agarré hojitas, ¿verdad? Y mandé comprar unas hojitas. Y ahí estoy, ahora a mano, escribiendo todo lo que meditaba. ¿Qué cree? Llego a México el viernes, duermo todo el día, me levanto el sábado, prendo la computadora y enciende de inmediato. Estaba en reposo. Todo está perfecto, no le pasa nada. Yo estaba pensando, si ahorita no enciende, ahorita lo voy a mandar con mi hijo a ver que le busque, a ver qué le pasa. Ahí está todas mis meditaciones de 6 años. ¿Usted cree que eso no tiene valor para mí? Pero encendió y como si nada está trabajando. ¿Por qué se lo digo? ¿Sabe qué entendí en este viaje? Yo tenía que hablar por mí mismo. Cuando yo venía llegando allá, iba pensando, ¿qué voy a enseñar? Voy a revisar mis apuntes, voy a revisar mi computadora y voy a ver ahí qué tema, ¿verdad? El Señor pone en mi corazón. Bueno, el Señor me dijo, no vas a poder revisar nada. De lo que tengas en el corazón, de eso vas a hablar. El joven tiene la capacidad, porque está activado espiritualmente, a hablar por sí mismo. El Señor un día no solamente le va a quitar la Biblia, sino hasta la computadora. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted hable por sí mismo. Si lo comprende, denle un aplauso al Rey. ¿Cuántos están ahí? Es parte de un crecimiento espiritual. El Señor quiere llevar a su pueblo a un crecimiento espiritual, donde usted y yo hablemos de lo que entendemos y lo que ya traemos en el Espíritu. ¿Lo comprende? Finalmente. A ver, todo el mundo diga, finalmente. Vamos al verso 13. 9:13 de Juan. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Llevaron ante quién? Ante los fariseos. La palabra fariseo quiere decir separado. ¿Qué quiere decir? Los católicos nos llaman a nosotros los hermanos separados. O sea que nosotros somos los fariseos para ellos. No hay bronca, no hay problema. ¿Ok? Ahora quiero decirle algo. Fariseo quiere decir separado. Ahora veamos cómo se conducen los fariseos en este pasaje. Por favor. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ¿qué? Le hago una pregunta. ¿Él fue por sí mismo? ¿Lo qué?
Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Dios, te abra los ojos, Él te va a llevar primero, ¿dónde? ¿A dónde? Con los fariseos. ¿Por qué con los fariseos primero? Ahora, no se le olvide, por favor, no tome a los fariseos como algo satanizado en este momento. ¿Cuánto me están entendiendo? Fariseo es alguien que está, ¿qué? Separado. ¿Ok? Vea lo siguiente. Si está separado, quiere decir que no está unido al Señor. ¿Ok? Que algo pasa en su vida que no le permite estar, ¿qué? Unido. ¿Por qué está separado? Porque todavía vive en la letra. ¿Vive en qué? Sí. Observe algo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Verso 15, nos brincamos el 14 porque es el que habla acerca del día de reposo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede, observe, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿De quién está hablando? Sigue hablando de fariseos. Verso 17, por favor. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora, ¿de quién está hablando? Dejó de hablar de los fariseos y ahora está hablando ¿de quién? De los judíos, ¿ok? Y lo dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y luego en el verso 19 dice la escritura de esta manera, y les preguntaron diciendo, ¿es ese vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Verso 20. Sus padres respondieron, ahora ya no está hablando ni de fariseos ni de judíos, sino ahora ¿de quién? De sus padres. Escúcheme. Traen al que había recibido la vista, al ex ciego, primero lo llevan con los fariseos, con los que están ¿qué? Separados. ¿Cuál es el propósito? Luego vienen los judíos. Luego los judíos no creen y hasta lo llevan con los padres. Yo veo una cosa, un común denominador, que solamente en un caso no es común. Todos quieren saber cómo había recibido la vista. ¿Ok? Los fariseos quieren saber cómo recibió la vista. Los judíos quieren saber cómo recibió la vista. A los padres le preguntan cómo recibió la vista y ellos mismos dicen no sabemos cómo. Lo que sí sabemos es que ya está, que ahora ve. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Ahora, el asunto es el siguiente, mi amado. Otro asunto muy importante. Dígale al vecino, otro asunto muy importante. Hemos aprendido que el que recibe la vista es para activarlo en el espíritu. Hemos aprendido que el que recibe la vista es para descansar de sus enemigos. Hemos aprendido que el que recibe la vista es porque ya murió a su carne. Hemos aprendido que el que recibe la vista es, fíjese bien, porque ya puede hablar por sí mismo. Va a trascender a otra edad espiritual llamada juventud. Pero hoy también tenemos que aprender lo siguiente. ¿Ok? Que el recibir la vista tiene un propósito muy grande, el cual está escondido en estos pasajes. Veamos el verso 17. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué? ¿Qué es qué? Escúcheme, una persona que se le abren los ojos es porque primero pudo identificar la voz de Dios hablando a través de algún maestro. ¿Cuántos están ahí? ¿Qué dijo este hombre del que había recibido la vista? Su respuesta fue, ¿qué es qué?
Mire, ¿usted sabía que este hombre ni siquiera conocía al Señor? Váyase al verso 35, 9:35. No me veas así, Luis. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice, oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Quién oyó? Jesús. Está con el hombre que había sido ciego. Dice, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y vean lo que dice el 36. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Qué quiere decir? ¿Le conocía? ¿Se acuerda que le acabo de decir que el que se le abren los ojos es para que le conozcamos? Sí había oído hablar de él. Ya sabe que el grito significa despierta. Desde los versos primeros, él dijo: el hombre llamado Jesús, él me abrió los ojos. Pero no le conocía porque sus ojos estaban todavía cerrados. Pero dice, el hombre llamado Jesús, ¿qué quiere decir? Que sí había oído hablar de él, pero no le conocía. ¿Para qué nos abre el Señor los ojos? Para conocerle. Si lo comprende, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Y fíjese bien, vámonos al verso 18, 9:18. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. No, perdón, es el verso 16. Me equivoqué. Perdón. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, ¿qué les dijo? Me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. ¿Cuántos factores encuentra usted ahí? ¿Cuántos? 3. Me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Son 3. Pero usted y yo sabemos claramente que cuando Dios hace algo ordenadamente, que todo lo hace ordenado, ¿cuántos factores utiliza? Entonces ahí falta uno. ¿Cuál es el que falta? ¿Cuál? Si lo es. Ese es el que falta. Me puso lodo en los ojos, pero Jesús claramente le dijo: ve al estanque de Siloé, que traducido es enviado, y lávate. ¿Se acuerda? Entonces aquí hay un gato encerrado. Y el gato encerrado es que todo aquel al que Dios le abre los ojos va a ser ¿qué? Enviado. ¿Va a ser qué? Y cuando sea enviado va a hablar por sí mismo. No va a necesitar de una Biblia ni de una computadora, porque todo lo trae en su... Perdón si desperté a la niña, ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que el Señor quiere. Hombres y mujeres activados espiritualmente, escúcheme, que traen la palabra por dentro, que le han entendido y que ya pueden ser enviados a la guerra. ¿Y sabe por qué pueden ser enviados a la guerra? Porque traen la palabra dentro y pueden hablar por sí mismos. ¿Por qué? Este ha alcanzado una estatura de joven. ¿De qué? Sí. Los ojos abiertos son para que conozca a su Padre Celestial, pero ya lo entiende. Y porque lo entiende ya puede hablar por sí mismo al que viene atrás, al niño, al hijito. ¿Cuántos están ahí? Terminamos con esto.
Vayas en Números, capítulo 1, verso 20. Números 1, verso 20. Póngase en pie, por favor. Números capítulo 1, verso 20. Dice la escritura. A ver, veamos el 1, 3. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Verso 20. Veintidós. Veinticuatro. ¿A qué edad podían salir a la guerra en el pueblo de Israel? ¿Qué edad es esa? Un joven, mi amado. Quien tiene 20 años de edad, ¿cómo se le considera? ¿Sabe que en Israel, según la ley, los varones, dice, ¿los qué? Un joven es un qué? Varón ya. Alguien que ha adquirido una, de niño ha pasado a ser, y ya podía salir ¿a dónde? Entonces esto significa que ya podía ser enviado. ¿Ya podía ser qué? ¿Cuántos están entendiendo? Todo esto muestra, fíjese bien, nos comienza a mostrar lo que es la juventud espiritual. El joven debe ser un varón con entendimiento, el cual comienza a conocer a su Señor. ¿Sabe dónde lo va a comenzar a conocer? Si es enviado, ¿dónde cree usted que lo va a comenzar a conocer? En la guerra. ¿En dónde? Ahí lo va a comenzar a conocer. Ahí se va a dar cuenta quién es su Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Solamente en la guerra. Cuando tú estás en la guerra, peleando contra enemigos, liberando a otros, yendo por el que está perdido,
para ser encontrado, ahí es donde vamos a conocer al Señor realmente, lo que es capaz de hacer. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Dentro de muchas otras cosas, lo que es capaz de hacer por uno de sus guerreros. ¿Por uno de quién? Sí. ¿Cuántos me están entendiendo? Una última anécdota. Bueno, testimonio. Llegamos al aeropuerto de Nueva Delhi, la capital de la India. Y yo comencé a ver ese edificio. Su servidor es arquitecto, no se le olvide. Y yo donde quiera ando viendo edificios. Dice Jael que cuando salgo debería tomarme fotos mías y no de los edificios. Y yo le mando fotos de los edificios y no tomo fotos mías. Y comienzo a ver ese edificio y digo, wow, qué edificio tan padre. Yo dije, esta es la bienvenida a la India. ¡Wow! ¡Qué maravilla! De pilón veo letreros que dicen Aeropuerto Indira Gandhi Internacional. Tiene el premio del mejor aeropuerto en cuanto a servicio a nivel mundial. Mire, un día fui al baño. Y perdóneme si le digo esto, pero el muchacho casi me ayuda a hacer pipí. Del servicio tan tremendo que tiene ese aeropuerto. Yo no sé si usted sabía, pero ellos tienen unas mangueritas en cada WC. No usan papel de rollo, usan una manguerita y se lavan la colina. Se levantan el vestido y se lavan la colina. Pero en los aeropuertos sí hay papel de rollo y todo. Hay las dos opciones, para el hindú que se lave, para el extranjero que use el papel de rollo. ¿Cuántos están ahí? Y mire, yo estaba esperando que alguien saliera del WC. No me pregunte para qué iba. Y entonces el muchacho me abre la puerta. Y después de abrir la puerta, limpia la taza con papel, pone la tapa, me dice pase, y yo paso al baño. Salgo del baño y tiene el papel en la mano para lavarme las manos y secármelas. Y todavía después de que me lavo las manos y me las seco, me dice, me saluda como un hindú. Wow, qué servicio. Pues llego al aeropuerto de Nueva Delhi y escúcheme, quedaba un último vuelo para ir a la ciudad donde íbamos y llegamos al mostrador a buscar nuestro lugar y las personas de la línea aérea nos dicen, está cancelado su vuelo. Y yo, ¿cómo? Sí, está cancelado. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y nos van a mandar en otro vuelo o qué? Y ellos me dicen, pues no sabemos, ahorita vamos a ver. Y nos tienen como una hora, espere y espere y espere y espere. Y como a la hora le digo, señorita, ¿qué pasó? Es que andamos buscando un vuelo. Y dicen, tenemos 2 líneas aéreas con las cuales tenemos alianza, estamos buscando un lugar para ustedes en esas líneas aéreas. Y después de un rato nos dicen, no hay vuelos, van a tener que recibir el dinero con que pagaron y buscar ustedes un vuelo. Y yo, Dios mío, ¿dónde quedó el servicio? Ok. Y entonces una muchacha, yo me puse a orar y a orar y a orar. Y entonces una muchacha se apiada de nosotros y comienza a ayudarnos a ir a buscar boletos. Finalmente encuentra en una línea aérea de que tiene alianza con la que nosotros habíamos comprado.
¿Y sabe qué pasa? La muchacha consigue 2 lugares. Y nos pasan todo el proceso con un montón de filtros hasta la puerta para abordar. Y cuando estamos en la puerta para abordar, yo entrego mi pase de abordar y me dice un joven: usted no se puede ir en este avión, me dice. Y yo, ¿por qué? Porque en este avión no hay lugares, me dijo. Le dije, pero entonces, ¿por qué me dieron un pase de abordar? Me dijo, bueno, no sé qué pasó en el escritorio de allá, pero aquí no hay lugares. Es más, está sobrevendido el vuelo. Yo le dije, óigame, discúlpeme, pero en México, cuando a usted le dan un pase de abordar, usted ya tiene un lugar arriba del avión. Ah, me dijo, eso es en México. Pero lo que pasa aquí es diferente a lo que pasa en el mostrador de allá, me dijo. O sea, ¿me está diciendo que el sistema de computación entre ustedes no es el mismo? No, me dijo. Ah. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues se tiene que devolver, me dijo. Y mire, ponen a un chavo y nos escoltan de regreso hasta la entrada. Y ahí vamos con todas las chivas cargando hasta la entrada. Llegamos a la entrada con la muchacha que nos había conseguido los vuelos y nos dice, le digo, oiga, ¿qué pasó? Me dicen que no hay lugar para nosotros. Ah, hombre, y di que hace un montón de gestos y dice, voy a ayudarles otra vez. Y ahí va, y vuelta, se tarda otros 20, 30 minutos. Y después de los 20, 30 minutos dice, no pude conseguir nada. Y entonces me dice, lo único que podemos hacer por usted es pagarle el vuelo que usted compró. Y yo le dije, pues si no hay nada que hacer, pues páguemelo. Dice, lo que le puedo hacer es ayudarle en otra línea aérea que no tiene alianza con nosotros para ver si ellos tienen lugares. Y ya va y pregunta y le dice, tienen 2 lugares. Y yo, ay, nos vamos a ir. Pero ¿sabe qué pasa, mi amado? En todo ese tiempo los teléfonos se nos cortan y de repente nos quedamos incomunicados con el mundo por 2 horas y media, sin poder comunicar a México, sin poder comunicar con el pastor allá, sin poder hablar con nadie. Y nosotros, Dios mío, ¿qué vamos a hacer aquí? Al otro lado del mundo, con una gente que no entendemos nada más que a través del inglés y que no nos quiere ayudar. 2 horas y media, créanme que estuve orando. Señor, haz algo. Señor, haz algo. Señor, haz algo. De repente la señorita dice, ahí hay 2 lugares en otro avión, vamos a comprarlos. ¿Lo quiere comprar? Sí, le dije, lo que quiero es irme. Y entonces paso con esa persona y me dice, el único problema es que sus vuelos a usted se lo pagaron en no me acuerdo cuántas rupias, pero ahora valen el triple. ¿Por qué? Porque el avión estaba a 1 hora de salir. Yo le dije, mire, no me importa, lo que quiero es irme. Entonces ya están comprando haciendo los, ¿cómo se llama? Papeleos. Y entonces luego me dice, ¿sabe qué? Nomás tengo 1. Y yo, Dios mío, pero somos 2. Antonio es 1 y yo. Nomás tengo 1, me dijo. Dice, pero tengo otro en otro avión 2 horas después. Y yo me puse a pensar, Señor, ¿qué hago? Y fui y le dije a Antonio, hay 2 vuelos diferentes, 1 para cada uno. Tú te vas en el primero y yo me voy en el segundo. Él no sabe inglés, yo sí sé. Entonces yo le dije, yo me puedo defender más, mejor que él se vaya. Y me aseguro que se vaya y yo me voy después. Y entonces cuando estamos ya comprando el primero, el de él, me dice el muchacho, siempre sí tengo los 2, pero le va a costar más, me dijo. Yo, ay, Dios mío de mi vida, ¿se quiere ir?, me dijo. Yo, claro, lo que quiero es irme junto con mi amigo, pues no quiero andar separado de él. Démelo a lo que valga, hombre, y vámonos. Y me los venden carísimos, pero nos vamos. En todo ese tiempo sin teléfonos con México, sin teléfonos con la India. ¿Sabe usted cómo se siente uno a 12 horas y media de distancia
y sin poder comunicarse con nadie más que con el Señor, más que con el Señor. Señor, haz algo, Señor, haz algo, Señor, haz algo. De repente a las 2:30, ¡pum!, entra una llamada. El pastor de allá me llama y le digo: ¿sabes qué? Tenemos problemas, pero no te preocupes, se va a arreglar. Yo me admiraba de la paz con que estábamos enfrentando eso, porque dentro de todo, créeme que le estoy diciendo la verdad, yo tenía paz. Y yo le doy gracias a Dios porque dentro de todo esto, escúcheme, Él quiere enviarnos, pero acuérdese que la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Su qué? ¿De qué dependía en ese momento? De la fuerza de Dios, no de las fuerzas nuestras. ¿Qué fuerzas podemos tener en un país tan lejano, con otro idioma, con otra gente? La única es la fuerza de Dios y permanecer en su palabra, es decir, seguir con paz. ¿Cuántos están ahí? Si un día aprendí la paz, debo permanecer en ella. ¿Lo está comprendiendo? Finalmente el Señor nos sacó y llegamos a nuestro destino. Escúcheme, Dios le abre los ojos para ser enviados. ¿Para ser enviados a dónde? A la guerra. Ahí es donde vas a conocer realmente a tu Señor, el poder de Dios. ¿Cuántos lo comprenden? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Escuché una voz que me llamó, habló por mi nombre, me dijo: vas a ir, yo te usaré. Tu Santo Espíritu, Señor, me ha ungido. Sobre mí está, sobre mí está. Vidas serán reedificadas
Vamos, decimos mi mirada fijaré. Vamos. Hacia el oriente correré, en pos de tu amor. Yo iré, mi mirada hacia el oriente. Hacia el oriente correré, en pos de tu amor. Yo iré, mi mirada fijaré, hacia el oriente correré, en pos de tu amor. Yo iré, mi mirada fijaré, hacia el oriente correré, en pos de tu amor. Yo iré. Decimos juntos, yo iré allá y hablaré de lo que tú estás haciendo. Y yo iré allá y anunciar tu sanidad a los enfermos. El año de la buena voluntad se anunciará. Tómese de la mano, quiero bendecirle. Padre, yo creo que tu voz ha hablado. Y por tu palabra entendemos que cuando tu voz habla, el espíritu de la profecía se mueve. Creo asimismo, Señor, que tú estás llevando a esta congregación, la estás dirigiendo y le comienzas a enseñar para alcanzar una nueva estatura. Viene el tiempo en que la juventud se va a manifestar en tu pueblo. Los niños dejarán de ser niños, pasarán a ser jóvenes. Y el propósito es claro, Señor, para que sean enviados, para que hablen por sí mismos. Para que todo lo que han entendido puedan hablarlo. Y tal como el Hijo hablaba, hablará este pueblo. Y dirá todas las cosas que ha entendido. Y podrán hablarlas de sí mismos. Señor, bendigo este pueblo. Sigue quitando toda carne. Sigue abriendo el oído para que llegue el tiempo en ellos, en mí, que los ojos sean abiertos y podemos ser enviados a donde tú quieras, no a donde nosotros querramos. Padre, en el nombre de Jesús, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparadas para los que le temen. Cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, son las que el Señor tiene preparadas para los que le temen. Sobre todas estas cosas aún te pido que lleves a este pueblo a conocerte. Por un tiempo nos has traído entendiéndote, pero viene el tiempo donde habrás de llevarnos a conocerte. Te pido que todos ellos permanezcan en tu palabra, permanezcan en tu palabra, para que juntos alcancemos esta estatura espiritual de jóvenes un día. En el nombre precioso de Jesús, oro por cada uno de ellos y aún por los que nos escuchan y nos ven desde muy lejos. En el nombre de Jesús, amén. Denle un gran aplauso a nuestro Rey. Yo iré allá y hablaré de lo que tú estás haciendo.